como psicoterapeuta y acompañante en los procesos de desarrollo infantil. Y creo que a lo largo de toda mi experiencia como especialista en el área de la salud mental, me encuentro con varios desafíos, pero en la crianza asertiva, el primer desafío es romper el paradigma, romper con los constructos sociales de la crianza violenta. Porque hemos normalizado en golpear al niño, en violentar al niño de todas las formas, y no solamente hacerlo, sino que sea aceptado y naturalizado por la sociedad. Entonces el mayor desafío como especialista y divulgador es desinstaurar del colectivo esa idea de crianza violenta como una crianza efectiva, eficaz y asertiva, evidenciando no solamente el acto tachable, el acto legal, el hecho punible de agredir a un niño, porque para dejar claro, el niño es un individuo garante de derechos y que goza de todos los privilegios jurídicos, incluso tiene unas prebendas que solamente se tipifican en el caso de los niños. Por eso hay unas leyes especiales para la protección. Pero la sociedad como tal, incluso he visto posturas de jueces y juezas de manifestar que la violencia está bien, incluso el discurso que ellos hacen desde su ignorancia, desde sus sesgos, es instaurar este modelo de violencia. Por ahí escuchaba un juez que es español y que habla sobre que hay que ser duros y que hay que ser estrictos. Ese colectivo, ese concepto colectivo instaurado es en el cual debemos trabajar nosotros como divulgadores de crianzas conscientes. En mi caso, el modelo de crianza cara, que es consciente, asertiva, respetuosa y afectiva. Eso por un lado, ¿sí? Cuando tú logras hacer que los padres entiendan que la única manera de educar y de criar al niño es a través de esa conciencia, de esa asertividad, de ese respeto al niño en todo el sentido pleno jurídico de la palabra, y con afecto, pues esto cambia la dinámica, pero suscita otro desafío enorme, que es en entender cuándo estoy siendo permisivo, cuando estoy estableciendo límites sanos y cuando estoy violentando creyendo que estoy estableciendo límites sanos. Y realmente, incluso para mí, que no estoy envuelto en la crianza directa, que no soy quien está educando al niño, me cuesta diferenciar en qué momento estamos condicionando de manera violenta y cuándo realmente estamos estructurando límites sanos para el niño. Entonces traté de hacer una investigación en etiología y sobre todo en las semánticas de las palabras, que también nos ayudan a entender estos conceptos que se han arraigado a lo largo del tiempo. Y es importante entender que es un límite, ¿no? En el caso de la psicología, en el caso de la psicoterapia, en el caso de los aspectos neurológicos enfocados en el desarrollo infantil, los límites deben de comprender un montón de contextos contingentes, como cuáles, por ejemplo, la edad adecuada del niño. Es importante tener claro en qué edad se encuentra el niño, y eso que no quiero tender a ser reduccionista. Sabemos que hay por allí unas condiciones neurológicas a través de los perceptibles, pero eso no necesariamente se aplica 100 de 100. Tenemos que tener mucho cuidado con estos perceptibles, incluso con esta tabla de desarrollo cognitivo en la infancia que estableció y que se pervirtió a través de la psicoterapia o a través de las interpretaciones de algunos especialistas en el área de salud mental, en el desarrollo infantil, de Piaget. Pero tenemos que dejar claro de que sí, los niños van alcanzando habilidades cognitivas y motrices a lo largo del tiempo, pero no necesariamente esto queda reducido y aplicado dentro de esas fases específicas. Dejando eso claro, en no tender reduccionista, tenemos que entender en qué fase está nuestro niño o nuestra niña. Si nuestro hijo o hija está en una fase donde no entiende la verbalización, pues tenemos que establecer límites directos con él. ¿Cómo es eso? Pues realmente, si queremos que las cosas se mantengan en orden, pues debemos generar una estructura en el ambiente del hogar o en las situaciones donde estemos, donde el niño no pueda tener acceso a esas cosas que le vamos a establecer como límites. ¿Por qué? Porque un niño menor, voy a caer aquí en un reduccionismo peligroso, pero todo niño menor de 6 años con mucha dificultad entiende la verbalización. Entonces tenemos que evitar a toda costa
someter al niño a juicios de valor. Por ejemplo, un niño no va a decidir entre lo correcto y lo incorrecto en esa edad porque no tiene el andamiaje, la estructura cognitiva para poderlo hacer. Y desafortunadamente, para poder establecer límites sanos, tenemos que entender, pero de una manera racional, qué es la capacidad de cognición del niño. Y eso es bastante complejo. Por ejemplo, yo escucho papás que me llegan y me dicen que su bebé de 3 o 4 años entiende, porque una vez la niña lanzó el tetero o la mamila o el chupón al suelo y pues la agredieron, y a partir de allí la niña no lo volvió a hacer. Pero realmente lo que se hizo fue un refuerzo operante negativo, se hizo un condicionamiento negativo a través de la violencia. La niña no aprendió absolutamente nada, solamente entendió de que este signo probablemente detonó en estas figuras violentas un sometimiento. Y eso es importante dejarlo claro, que el maltrato no genera un aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Es que el niño tiene un instinto de supervivencia per se. Es decir, el niño va a evitar a toda costa, si ya ha sentido dolor, replicar esas conductas. Pero no significa que lo ha aprendido. Incluso nosotros, a través de la investigación en neurociencias, se ha descubierto de que nuestro cerebro madura aún en un lapso mucho más distinto que otros mamíferos que comparten características genéticas con nosotros. Entonces, no es que el niño quiera actuar así. Casualmente nosotros tenemos un desarrollo motriz distinto, de manera de que suceda y surjan otras estructuras antes de tener esas motricidades complejas. Entonces, los niños, incluso en el momento en que llega la aparición o empiezan a haber estructuras de lenguaje básica, el niño empiezan a aumentar súbitamente estas capacidades cognitivas. Por eso es importante entender en qué fase están. Cuando un niño ya es visual, cuando un niño ya puede comprender símbolos, cuando un niño empieza a reconocer, incluso cuando un niño empieza a aumentar la capacidad léxica, cuando un niño es capaz de denominar sus sensaciones y su entorno, pues es un niño que va a ser mucho más racional. Pero tenemos que dejar claro de que nuestro cerebro madura hasta los 27 años. Y ante esa magnitud de tiempo, por supuesto, entre más cerca estemos de esta edad tope, por supuesto que nuestras habilidades de autorregulación y de cognición y de conocimiento de conceptos complejos pues son mucho más vastos, por supuesto. No vamos a comparar un cerebro de recién nacido, en etapa natal, a una persona que ya tiene 27 años a través de una cantidad de experiencias que le han permitido generar un proceso cognitivo complejo. Por eso es muy importante determinar en qué fase está. Ahora, tenemos que dejar claro de que de 0 a 16 años vamos a tener unos secuestros amigdalares, unos secuestros neurológicos normales. En el caso de la adolescencia van a tener otros matices de tipo de establecer estructuras de dominio, de romper patrones y reglas, de empezar incluso a tener conductas de tipo sexuales o relacionadas a la parte de sexualidad. Van a haber otros desafíos en este lado. Incluso se habla sobre una adolescencia infantil que sucede de 4 a 6 años, donde los niños van a empezar a desarrollar otras habilidades emocionales, y es donde se hacen mucho más profundas estas condiciones emocionales o estos secuestros amigdalares, que tienen incluso una justificación neurológica, porque casualmente es esta reestructuración, es esta adaptación anatómica del cerebro lo cual está sucediendo. Entonces, estoy explicando, más no estoy justificando todas las conductas, porque muchas de estas conductas se van a reforzar negativamente si no se hace un encuadre correcto a través de los padres, y es allí donde yo insisto de que la terapia del desarrollo infantil debe de ser hacia los padres. Son los padres quienes deben de aprender a cómo estructurar un ambiente sano, un entorno sano para el niño, tanto de personas como de cosas, porque incluso hay una interacción negativa que pudiera permear por parte de los medios de comunicación social, o incluso con conductas adquiridas de pares. Incluso se habla mucho de que la primera experiencia de un niño que es de 0 a 4 años
la importancia de vinculación sociales con sus figuras parentales. Y esto hablando un poco sobre la teoría de Vygotsky. Pero también tenemos que dejar claro que a partir de los 4 años, con la sana interacción con sus pares, que es un par, otro niño como él, pues va a empezar a utilizar las habilidades que obtenga de su entorno. Y por eso es tan importante la sociabilización adecuada del niño. Por eso es importante que nosotros como padres seamos conscientes de cuáles son los entornos que están impactando al niño, porque todos esos entornos van a determinar la estructuración del niño. Incluso Arthur Jensen habla mucho sobre cómo son determinantes la forma en que sociabiliza el individuo fuera del entorno social primario, que es la familia, y los determinantes genéticos y los determinantes étnicos, porque a través de estos determinantes, donde nace, con quién nace, qué lo rodea, pues va a adquirir algo que se llama la cultura. Y esa cultura, que nosotros a veces ignoramos, pues viene con un paquete de conocimientos que muchos se presumen que están implícitos a nivel genético, pero que esa cultura, las creencias, los límites, la forma en que interactúan entre sus pares y con sus superiores, pues van a empezar a instaurarse en el niño. Y ustedes dirán, ¿y por qué todo esto? Porque es importante comprender desde un aspecto fenomenológico todo lo que converge en el niño. Solo que desafortunadamente vemos figuras parentales no preparadas para abordar desde una manera consciente, asertiva, la crianza. Y solamente vemos padres y madres envueltas en los conflictos de su diario vivir, interactuando de manera negativa y de manera improvisada con el niño. Por eso es tan importante de que haya una preparación y que se comprenda el entorno y las condiciones biológicas del niño. Yo soy muy recalcitrante en ese tema de la condición biológica del niño. ¿Por qué? Porque determinar en qué fase biológica está el niño, en cuál nivel de madurez cognitiva tiene el niño, entendiendo las condiciones materiales de mi hijo, voy a poder hacer un abordaje más correcto de esos límites sanos, ¿vale? Porque muchas de las conductas iniciales y la mayoría de los conocimientos más eficaz en el individuo a lo largo de su vida se hace a través de las conductas de replicancias por conducta adquirida, es decir, podemos ver y replicamos. Entonces, dentro de nuestros primeros conocimientos, los primeros conceptos epistémicos complejos van a estar marcados y definidos por nuestras figuras parentales, por nuestras figuras filiales directas y por los pares que nos van a impactar dentro de esa vinculación primaria social. Entonces, de allí es importante entender que el niño no tiene reacciones espontáneas. Por supuesto, como decía, las condiciones genéticas son importantes de entender, pero esas condiciones genéticas no son un factor en sí mismos autónomos y determinantes. Entonces es la relación simbiótica con el entorno lo que va a permitir que se reafirmen ciertas conductas o no. Entonces, si tenemos un niño que es capaz de expresar de una manera adecuada sus deseos y anhelos, pues nosotros vamos a tratar a través de esos límites adecuados, sanos, sin violentar, de reforzarlos positivamente. Por ejemplo, un niño que quiere agua y empieza a gritar y patalear, pues tenemos que tener la paciencia, la forma más correcta para poder darle al niño lo que necesita sin que genere este llanto, esta pataleta, o tratar dentro de lo no verbal explicarle al niño de que las cosas no se han conseguido por ello. Por eso no es bueno que un niño comprenda que a través de comportamientos insanos que son bastante incómodos para los adultos, él obtenga las cosas. También es importante hacerle entender que está asistido, porque muchas de estas conductas insanas cuando se presentan en los niños es porque muchas veces no tienen la atención de sus adultos. Y es importante tener claro y de que la mayor complejidad del desarrollo de una crianza adecuada es en ese acompañamiento, es en estar presentes, es en estar compartiendo en cada fase del niño, entender cuándo aparece una conducta y cuándo no, y quiénes son las personas ideales
para poder hacer un encuadre correcto que deberían ser los padres, pero no vivimos en un mundo utópico, vivimos en un mundo donde los niños muy pequeños, de 0 a 5 años, por lo general están siendo cuidados en un gran porcentaje de tiempo por otros que no son sus figuras filiales directas. Entonces hay que dejar claro todo esto. Hay otra cosa importante y es que tenemos individuos insanos ejerciendo la paternidad y son estos los que deben establecer los límites. Entonces muchas veces el niño se transforma en un foco de desahogo de toda la frustración de la realidad. Y quiero que seamos honestos de que esto pasa muy a menudo y que es por una de las causas más comunes a las cuales muchos padres que quieren hacerlo de manera correcta vienen a terapia. Me indican, mira, pierdo el control frente al niño y es que él, así expresan ellos en terapia, es que él o ella me hace enojar, es que ya no entiende, es que ella hace esto adrede para lastimarme, es que ella se orina, es que ella no come y es que ella para lastimarme. Y resulta que cuando generamos una adultez emocional en el padre, hacemos comprender de que el niño no está haciendo absolutamente nada para lastimar al adulto. El niño está solicitando con un lenguaje que sabe, atención. Entonces, si lo que tenemos que nosotros es empezar o adelantarnos a que estas conductas insanas aparezcan, que esas conductas han sido construidas previamente a la terapia y que lo que tenemos que hacer es desinstaurar y reestructurar la forma en que el niño está abordando ciertas situaciones, pero que se necesita una adultez emocional por parte de las figuras parentales que adicional viven una vida de frustración, de demanda, de estrés en el mundo cotidiano y que la paternidad no es una prioridad para ellos. La prioridad para ellos es sostener las condiciones materiales necesarias para sobrevivir. Incluso esas cosas son las que prevalecen en la preservación de la vida del niño. Entonces es muy fácil sentarnos a escribir libros de crianza asertiva sin tener en cuenta estas condiciones materiales, y es lo que yo tanto critico de todos los psicoterapeutas que hablan de cualquier tema, y es que ignoran las condiciones materiales per se. Entonces tenemos que dar claro de que el niño está envuelto en unas condiciones materiales específicas donde sus padres están envueltos en unas limitaciones y esas limitaciones son de tipo material, y que vista estas situaciones, pues el hecho de que ya estén yendo a terapia es un privilegio. Entonces, si los tenemos en una disposición de pedir ayuda, si tú estás viendo este video como padre, no solamente como profesional, porque este es un video para ambos, pero si tú tienes a un padre, a una madre, o eres padre o madre que está viendo este video, pues ya tienes un campo ganado en esto, que es la aceptación de la ayuda. Es decir, ya entendiste que necesitas la ayuda, y eso es un paso muy, muy, muy importante en el desarrollo de una crianza asertiva. Entender de que solo los padres tienen casualmente la mayor responsabilidad y el mayor efecto de trabajo, ¿sabes? No, el terapeuta hace muy poco, realmente lo que hace es orientar, pero casualmente es a través de esta red filial, esta vez en el caso de la red parental, es la que va a establecer precisamente una vinculación sana con el niño y una estimulación concreta, correcta y asertiva en el niño. Ok. ¿Por qué decía esta diferenciación? Y ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que ver esto con los límites y con la violencia? No es lo mismo ayudar a un niño a establecer autorregulación manteniendo una conciencia emocional, el adulto que está ejerciendo ese límite, a que llegue una persona desregulada emocionalmente a establecer límites insanos. Por eso es importante dejar claro de que para poder establecer límites sanos con el niño deben de haber adultos emocionalmente sanos. Y esa adultez emocional que la que yo hablo es entender al niño sobre todas las cosas. Es decir, jamás justificar un acto de violencia por más exasperante que fuera la situación. Y para poder llegar a ese nivel de tolerancia, de prudencia a la hora de abordar la crianza, pues se requiere tener un trabajo estructural, un andamiaje correcto en la gestión de las emociones del adulto, no del niño. Cuando tenemos niños irascibles, niños que se frustran, niños que tienen una mala gestión emocional, realmente viene de una fuente que es las figuras parentales, las cuales no están ejerciendo un rol sano en el niño. Entonces el trabajo no es con el niño, el trabajo es con las figuras parentales para poder establecer límites en ellos, que se autorregulen,
que comprendan las condiciones en las que está el niño para poder hacerlo de forma correcta. Entonces, cuando tenemos estas intervenciones de un adulto o los adultos sanos a nivel emocional, pues vamos a tener un niño mucho mejor. Porque solemos confundir límites con gritar, tenemos a confundir límites con el chantaje, tenemos a confundir límites con intimidación, ¿sabes? Porque hay mucha gente que me dice, doctor, es que yo no le he pegado jamás a mi hijo, pero realmente lo han violentado de una manera peor incluso. O sea, yo sé que ante la violencia física debería uno no tener una negociación, y no estoy en ningún momento recomendar que violenten a los niños antes de violentarlos psicológicamente. No, lo ideal sería es que no haya violencia de ningún tipo, pero por ejemplo despreciarlos, hacer algo que es como un chantaje del apego, ¿sabes? Por ejemplo, del afecto, chantajear afectivamente, y es algo que yo normalmente hablo en los talleres, y es que el amor es innegociable. Cuando eres capaz de establecer límites diciendo que amas a tu hijo, lo estás haciendo de una manera muy saludable, y puedes hacerlo en el tono correcto, en el momento correcto. Muchas veces el límite sano cambia completamente en cuando lo hagas, es decir, si lo haces al calor del momento, lleno de frustración y arrogancia, lleno de la ira hacia el niño, porque a veces no se distingue entre la acción y el niño, ahí es donde cometemos el error. Entonces, cuando un padre se toma el tiempo para mirar qué fue lo que sucedió, incluso escuchar a su hijo en el momento en que él desea hablar de este momento, de esto que sucedió, y si estás en pareja, pues llamar a la otra persona que te respalde sin generar conflicto hacia el niño, y en este conjunto trabajar en cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque en ningún momento muchos de los que generan críticas absurdas a la crianza asertiva, a la crianza que se establece con conciencia, asertividad, respeto y afecto, nos dicen que es que nosotros queremos hacer o de permitirle que el niño haga lo que se le dé la gana. No se trata de que el niño haga lo que se le dé la gana. Lo que no está bien es maltratar a un niño por un acto que ya sucedió. Lo que tenemos que hacer es qué podemos aprender de este acto como padres específicamente. Y cuando ya entendemos de que es un niño que tiene menos de 5 años, que no tiene la capacidad de verbalizar, que no lo hizo con una intención de lastimar, pues allí tenemos unas medidas totalmente distintas. No podemos hacer mucho realmente. Lo que tenemos que evitar es que se repita el ciclo y no reforzar negativamente. Ahora, en el caso de los chicos que ya están más conscientes de sí mismos, que son conscientes de su yo, de su interacción y su rol en la sociedad, pues estos chicos sí necesitan unas estructuras importantes de abordaje y unos límites con unas consecuencias adecuadas a lo que sucedió. Y cuando hablo, y muchas veces la gente quiere poner límites como castigo. Por ejemplo, si yo quito el televisor al calor del momento, es un chantaje. Si yo llego y establezco un límite agresivo porque estoy enojado, es violencia. Pero si yo ya he convenido con todos los chicos en casa en establecer límites, por ejemplo, el horario de comer son estas cosas, la comida va a ser esto, esto y esto, los deberes de cada uno son estos, estos y aquellos, los horarios para las pantallas son estos, estos y estos, los horarios para salir fuera de casa a hacer actividades extracurriculares son estas, estas y estas, las necesidades a nivel escolar son estas, estas y aquellas, los privilegios que tienen cada uno de los individuos, estoy hablando de cuando hay muchos niños, son estos, estos y estos, y establezco las consecuencias. Si hay ciertas características de estos comportamientos, van a haber estas consecuencias, se van a retirar los privilegios. Ojo, se habla y se trabaja muchísimo se condicionan los privilegios, no los derechos. Comer, dormir, recrearse, desafortunadamente, muchos padres desafortunadamente juegan con esto como con el derecho de jugar, pero sí podemos entender de que, por ejemplo, una play, las pantallas son privilegios, se establecen como tal. Entonces, dejar muy claro qué es un derecho, qué es un privilegio con los niños,
y trabajar en torno a los privilegios, pero previamente. Cuando ya suceda esto, cuando ya lastimosamente se rompen, porque los niños van a romper las estructuras, porque es normal, porque es sano incluso que los niños lo hagan, es allí donde el adulto emocional tiene que aparecer a establecer límites parentales, en equipo, en solitario, como sea, pero ya hay un andamiaje y una estructura normativa donde dice estas son las consecuencias por ciertas situaciones, y lo que vas a buscar es casualmente ese convenio que se hizo y hablarlo con el niño. Primero escucharle, que él explique, que muchas veces es hacer que él entienda lo que hizo, porque aquí no importa el juicio, porque no se trata de juzgarlo, no se trata de hacerlo sentir mal, no se trata de menospreciarlo, sino todo lo contrario, es indicarle que él es un excelente ser humano y de que estas conductas no comulgan con su personalidad, que ustedes confíen en él y de que su personalidad no va en juego con esas conductas insanas, y que esa conducta insana él tiene que reconocerla. ¿Cómo la va a reconocer? A través de la expresión verbal. Estoy hablando de niños que ya tienen esta capacidad, mayores de 7, 8 años. Entonces, cuando vemos que estos niños tienen la capacidad de expresarlo, pues es importante acompañarlos. Y muy probablemente, como preguntarle, ¿tú sabes que hay consecuencias por las acciones? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias que ya establecimos? Estas, estas y estas. ¿Cuáles crees tú que deben ser aplicadas en este momento? Entonces es importante, y esto se establece de aquí en adelante hasta la adultez. Entonces, cuando nosotros tratemos al niño con ese respeto enorme, de poderlo tratar como un otro, porque otro de los conflictos que juega aquí, que interfiere en el desarrollo de límites sanos, es el adultocentrismo. Y es creerme yo, por ser adulto, mejor que el niño. En cambio, si yo lo trato como un igual, entendiéndole que yo soy la figura que está estableciendo límites. Valga la anécdota, hace unos años ya, tuve una conversación en un grado cuarto de una escuela donde yo trabajo como orientador, y hablaba sobre la reciprocidad, hablaba sobre cómo es la reciprocidad y que es un respeto, que merezco respeto porque doy respeto y vivo estableciendo respeto a mi alrededor. Y muchos estoy hablando que habían 19, 20 niños, me dijeron que era imposible con sus padres establecer relaciones de reciprocidad, a excepción de uno de 20 que había. Y los demás, de los 19 que habían, decían que no, porque sus padres no los respetan, porque ellos incumplen lo que prometen, porque ellos establecen límites que ellos mismos rompen. Por ejemplo, me decían, mi papá y mi mamá y todos mis hermanos establecimos unos horarios para el lavado de la loza de la cena, y mi papá no lo hace, no lo cumple, y simplemente lo atribuye a que empieza a tener unas conductas peligrosas en el momento en que vocifera y dice que para eso él es el que trabaja, Si no eres capaz de aceptar una vinculación en casa con las responsabilidades globales de la casa, que yo entiendo de que cada uno tiene unas funciones en específica, pero entonces establezcanla en ese reglamento. Indiquen, papá y mamá no hacen lavado de la vajilla, de la loza después de comer, porque ellos son los que proveen el alimento. No, papá y mamá no pueden hacer ciertas actividades porque todos los niños no van a poder barrer ni limpiar. Eso lo hace mamá y eso lo hace papá. Entonces, cuando uno establece esas funciones claras y visibles porque realmente hay un lugar donde están pegadas estos deberes, estas obligaciones por parte de los adultos y deberes por parte de los niños, muy importante para ellos, porque van a saber cuáles son sus reglas del juego. Ese es algo muy interesante. Y como les decía, el primer problema en establecer estos límites vienen por parte de las figuras parentales, porque casualmente en ese adultocentrismo ellos no entienden que también esas reglas deben de cumplirse frente a los niños. No solamente deben de ser buenos, sino parecer siempre buenos frente a los niños. Suena muy raro esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si exijo que todos coman ensalada, papá y mamá comen ensalada. Si pido que coman una dieta saludable y balanceada, pues se establece a través
del establecimiento desde la conducta adquirida, de la replicancia. Yo actúo, ustedes replican. Entonces, muchas veces, padres que cuestionan a sus hijos a los 9, 10 años por tener comportamientos agresivos, por ser violentos, por empezar a gritarle a figuras de autoridad, encontramos que son padres que ejercen ese modelo de lenguaje y ese modelo de conducta en casa. Entonces los niños van a ampararse frente a esto. Por eso es importante que el acompañamiento sea a través de una vida sana emocionalmente por parte de las figuras parentales. Entonces, cuando yo entender muy bien esto, yo creo que cuando hablé de los límites los límites no se establecen dentro de los conflictos. Los límites se tienen que establecer antes, en momentos de paz. Cuando tengamos cuando tengamos un momento de alegría con nuestros niños, que vemos que los niños están en una sintonía de escucha, donde estos niños nos están escuchando con los ojos, como yo les digo a ellos, y que yo los escucho también con los ojos, es allí donde se tienen que establecer estos. ¿Por qué? Porque el problema muy difícilmente es cuando tenemos niños de 10, 11 años que han tenido una estructuración muy insana emocionalmente y la forma de la gestión, los comportamientos son peligrosos, y llegar de golpe a establecer esos límites, porque casualmente otro de los desafíos como psicoterapeuta en el área de la estructuración de desarrollo infantil es que pretenden varitas mágicas, que yo llegue y que resuelva todos los problemas de un día de 11, de 10 años en una sola sesión de 45 minutos, una hora. Entonces, muchos de estos trabajos tienen que venir desde la estructura gestal, o sea, desde el momento en que el niño estaba por nacer, establecer esos límites, por supuesto, como lo dije, de acuerdo a su condición cognitiva y biológica. Entonces, la diferencia entre la violentación y los límites sanos está en la forma en que lo hacemos. Si lo hacemos de manera visceral, creyendo que el niño lo hace de manera personal, que nos está atacando, siempre lo vamos, por más que sean límites que entren entre los patrones de los correctos. Por ejemplo, mandar a un niño a que haga los quehaceres no es una violencia, pero si tú lo usas como un maltrato, pues se va a transformar en violencia. Si tú maltratas al niño, incluso con las cosas más positivas, si tu castigo es vete y se sientas a jugar en el Nintendo y vas a estar ahí toda la tarde porque ese va a ser ahora tu castigo, pues el niño lo disfrutará en un momento, pero en el momento en que ya entienda de que está siendo contenido allí, el niño lo va a ver de mala manera, porque la cosa no es la cosa, sino lo que significa para nosotros. Una silla es una silla por el sentido que le hemos dado a esa silla, porque hemos construido el concepto. Entonces lo ideal de nosotros es entender de que primero hay una bilateralidad y una reciprocidad en la comunicación, donde yo escucho al niño con los ojos y el niño aprende a escucharme con los ojos. Cuando yo entro en esa conducta de par, cuando él me ve a mí a la misma altura y yo a su altura, el niño va a entender que yo estoy hablando con él desde el respeto, desde el afecto incluso. Y por supuesto, cuando el niño entienda de que lo amo incondicionalmente, porque no necesariamente lo maltrato, y muchas veces, mira, aquí valga la anécdota también, consecuentemente escucho en terapia cuando hablo con los niños, y es que me dicen, es que mi papá solo habla conmigo para reclamarme. Nunca mi papá habla o nunca mi mamá habla conmigo para cuando está todo bien. Solo se sientan conmigo. Cada vez que yo escucho, cuando mi papá y mi mamá me llaman para hablar conmigo, es simplemente para reclamarme. Entonces, cuando tú ya tienes un diálogo, donde ese diálogo ya está a la defensiva el niño, porque ha construido un concepto de que las pocas veces en que hablas, nunca es para positivo, nunca es para aplaudirle, nunca es para hablar con él de forma positiva. Incluso tengo otra anécdota chistosa, y es que una niña me decía que su mamá solo hablaba dándole órdenes, que ella incluso extrañaba cómo hablaba, porque la mamá es alguien que aprecio mucho y afortunadamente hemos mejorado mucho en esa vinculación. Y la persona cuando llegaba a hablar conmigo, ella decía, es que contigo habla de una manera muy dulce, le cuenta sus cosas, le cuenta cómo le fue en el trabajo,
incluso te dice que te quiere. En cambio conmigo simplemente es: haz esto, haz aquello, saca esto, mete aquello, dobla aquello, mueve aquello, esto y aquello, y reclamos tras reclamo y orden tras orden. Entonces los niños no tienen realmente una comunicación asertiva, afectiva con sus figuras parentales. Entonces todo eso es implícito, todo eso está sumergido en los límites adecuados. Cuando un niño tiene un lenguaje correcto, cuando un niño tiene una comunicación adecuada desde el afecto con sus figuras parentales, los límites se establecen de una manera más sana. Van a haber momentos en que se van a desviar y van a tratar de desestructurar los límites, indudablemente, eso es verdad, eso va a pasar. Pasa en la infancia o va a pasar no en la terrible adolescencia, porque los niños en la adolescencia lo que hacen es explotar todas las construcciones que han hecho en la infancia de manera nociva e insana. Si fueron construidos de manera positiva, los niños van a presentar algunos desafíos, sobre todo en esta poda neuronal, donde empiezan a haber otras adaptaciones anatómicas que entran, la necesidad de la vinculación social con el otro de una manera más compleja, y específicamente con la parte sexual, con la relación en el conflicto de la identidad. Pero si tú has construido algo muy bien, vas a tener algo sumamente valioso aquí, que es la bilateralidad en la comunicación afectiva, porque hay reciprocidad, porque él te va a respetar y tú lo vas a respetar, y él va a entender de que tú lo amarás, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque entendiste a través de esta crianza correcta, esta crianza asertiva, a esta crianza sana, que se establece solo desde el amor y por el amor. Entonces, no sé qué tantas cosas dije, porque me enredé un montón, porque este es uno de los temas más complejos de establecer, pero quiero puntualizar que la crianza sana inicia en la adultez emocional de las figuras parentales, que es el lenguaje correcto a través de hablar con los ojos, de escuchar con los ojos, y desde un mismo nivel, dejando este adultocentrismo que muchos, nosotros sin ser padres, la sociedad como tal tiene, desinstaurando completamente el tema de violencia, de física y psicológica con el niño, y que los límites se establecen antes de que sucedan las cosas, no durante las crisis. Es muy difícil llegar a establecer límites cuando se está en conflicto con el niño y el niño se encuentra en una fase de negación y se encuentra en un problema de gestión emocional. Cuando ya hemos establecido los límites previamente y podemos sentarnos con el niño, cuando ya hemos establecido previamente un diálogo sano y afectivo, podemos sentarnos con el niño, no en la crisis. Y específicamente hemos hecho primero un trabajo de autorregulación, de conciencia emocional, de comprender en qué condición está el niño, recordar de que el niño es un igual, que merece todas las garantías y todos los derechos y que merece todo el respeto del mundo, pero que su condición cognitiva es muy distinta porque él no ha visto el mundo como lo hemos visto nosotros los adultos. Y ahí parte esa empatía bien entendida. Entender que, muy bien, tú tienes un montón de otras cosas que te impactan, que es importante incluso dárselas poco a poco a entender al niño, pero no culpar, y que sobre todo yo creo que aquí es el punto el punto de inflexión, el punto más importante, es que el niño no sea el que pague las consecuencias de la frustración de todas tus otras dimensiones del mundo. Entender de que tu prioridad también, al igual que trabajar y proveer económicamente y asumir las relaciones afectivas y sociales, también es la vinculación asertiva y adecuada con el niño. Porque educar, más que una labor ardua, porque lo es, que es un desafío enorme para la cual muy pocos se capacitan adecuados, pero también es un privilegio enorme de poder ejercerlo. Te deseo el mayor éxito del mundo y te admiro por el trabajo que estás haciendo. Cuídate mucho.